Maestría en Educación con especialización, Gestión e Innovación Educativa. Sistematización de Experiencias 2. Ana Silvia Cañaveral Rosales presenta. Para poder compartir los avances, el proceso de investigación hasta este momento, es necesario poner en contexto el cómo he llegado hasta este punto de mi investigación. Para eso es necesario partir de los aprendizajes de sistematización de experiencias 1. Uno de esos elementos fue mi saber docente, donde mis experiencias docentes fueron los protagonistas y se reivindicó o se consideró ampliamente lo cotidiano. También está el pensamiento epistémico para generar conocimientos, el cuestionar mi práctica, el cuestionar mis intenciones de mis acciones, ha sido el común denominador del proceso de investigación, la pregunta, para poder construir conceptos cinéticos que hasta este momento de mi proceso se han significado, resignificado. He considerado mucho la importancia de la construcción de estos conceptos cinéticos en la interrelación de políticas educativas y cómo las he vivido, y también las identidades en contexto, específicamente de mi contexto de intervención a la luz de mi trayecto formativo, y poco a poco se fue haciendo una lectura de mi contexto de intervención, de mi práctica, a través de un diagnóstico que me permitió delimitar un problema, una situación específica de mi práctica. Un rasgo de sistematización 1 fue tener ese primer encuentro con el estado de la cuestión. En ese encuentro también con diferentes lecturas relacionadas con mi investigación. Y un elemento que ha matizado, que trato de compartir en el proceso de investigación, es mi relación pedagógica, replanteármela, cómo la he vivido, cómo la he proyectado y qué aspiro a proyectar ahora, para llevar este proceso a un título que le denominé Encuentro emocional entre el educador y educando en contextos vulnerables. Para mí es importante puntualizar que en este proceso la experiencia se ha ampliado en su significado y en su sentido, que la experiencia por sí sola, sin análisis, sin reflexión, sin crítica, es difícilmente que se aprenda. Y esto lo he entendido en este proceso de aprendizajes. Jorge La Rosa señala 4 características de la experiencia, que es lo que yo he estado vivenciando en mi contexto de intervención. Él lo relaciona con un ejemplo de un lector frente a un libro. Y dice que la experiencia es una relación con algo que no soy yo, el otro y lo otro, el otro, el estudiante, los compañeros docentes, el directivo, pero también lo otro, la cultura, el contexto en donde yo me estoy desenvolviendo como docente. Una relación en la que algo tiene lugar en mí. Yo soy el lienzo o ese escenario en donde se está llevando a cabo esa experiencia, y una relación en la que algo pasa de mí a lo otro y del otro a mí. Ese diálogo que debe de vivirse en la práctica. Y en ese paso, tanto yo como lo otro sufrimos algunos efectos. Somos afectados, transformados. Y bueno, sistematización de experiencias ha implicado una reconfiguración de lo que es mi práctica docente, mi quehacer docente, y Oscar Jara señala que es un proceso innovador de metodología educativa participativa en contextos escolares, en el aspecto de que entiendo que yo como docente también tengo un perfil de investigador para poder reinventar mi práctica y transformarla. Hay 5 elementos: punto de partida, mi experiencia; formular plan de sistematización; recuperación de lo vivido; reflexiones de fondo y puntos de llegada, en donde hasta este momento se ha puntualizado mucho el formular el plan de sistematización. Se propuso una hipótesis que es favorecer la educación emocional de los estudiantes de 4º grado de primaria de Yutniutic, les ayudará en las relaciones con otros. La delimitación del problema se plasmó a través de una pregunta que fue: ¿cómo es el impacto del área emocional en la relación intra e interpersonal en los niños de 4º grado de la escuela primaria y en el ser docente? Hay elementos clave de este proceso: el tipo de investigación, a la luz también de planteamientos deductivos e inductivos, la estrategia de investigación explorativa en el sentido de que voy a implementar ese proyecto de intervención, pero también descriptiva, porque voy a compartir y voy a dar cuenta de cómo fue vivenciado este proyecto. A un 4º grado de la escuela primaria Justo Sierra Méndez en Yutniutic,
En instrumentos de recogida son variados, sin embargo, he considerado que el peso ha recaído en un enfoque cualitativo por la naturaleza del problema y he considerado observación, entrevista, registros anecdóticos y de manera específica en el taller, pues espacios reflexivos con los niños. Uno de las aspiraciones de la investigación es poder construir saberes, aprendizajes, y en ese sentido llegar a aspirar inclusive a hacer mis propias teorías, ¿no? Atreverme a plantearme posibilidades teóricas y hacer, construir conceptualizaciones, y una de esas, a manera de ejemplo, es la palabra vulnerable. RAE señala que vulnerable es quien puede ser herido o recibir lesión físico o moralmente. UNICEF señala que está relacionada con causas externas, con la apreciación e interiorización subjetiva de la propia vulnerabilidad, incertidumbre, miedo, sensación de inseguridad, pérdida de autoestima y confianza en las propias capacidades. La palabra vulnerable me ha hecho mucho ruido y es una palabra que está en construcción. Creo que a partir de también de las unidades curriculares que de este segundo periodo de aprendizajes se ha afirmado el por qué puse la palabra vulnerable, y una reflexión es que no solamente atañe a espacios geográficos, sino que llego a entender que nosotros también nos podemos convertir en seres vulnerables, como señala la Rosa. Algo nos habita, algo sucede en nosotros, emociones. A grandes rasgos, el taller del tesoro de mis emociones considera 3 dimensiones e implica una dimensión integral, no solamente de conceptos y procedimientos, sino es trabajar también en la mente, pero también el cuerpo emocional. El cuerpo habla con el propósito central de develar la relevancia de la dimensión emocional en el desarrollo integral del sujeto, enfatizando las relaciones inter e intrapersonales. Y este proceso, repito, ha sido muy significativo en el sentido que hay una demanda ética, un deber ser del docente de conocer, tratar de conocer la cultura a través de su complejidad y hacer un reconocimiento de que quien está educando tiene una cultura. También el educado y el contexto está configurado por una. Culturas regionales también me amplió un poco más el panorama y le dio sustento a este proceso de investigación hacia la reflexión de que cada uno de nosotros, los que estamos interviniendo en el proceso educativo, estamos vivenciando, estamos teniendo diferentes experiencias y las podemos ver y valorar desde diferentes aristas por diferentes historias. Nos estamos habitando, y en ese sentido es la importancia de que sea una enseñanza, un aprendizaje dialógico de intersaberes, interaprendizajes, en un tiempo y en un espacio, en la construcción emocional, educación emocional, y sucede ese encuentro emocional. Y me pregunto quién soy entonces frente al otro. Un proceso identitario en donde se construye con el otro. Esa relación pedagógica que no debo de quitar de la mira y mantener ese diálogo permanente como docente. Tecnologías del aprendizaje me amplió, repito, también el panorama y reflexiones que no solamente se trata de alfabetizar digitalmente, que en ese aspecto hago la pregunta hasta dónde es posible en específicos contextos como el mío en donde trabajo, que considerar los contenidos digitales desde los saberes regionales es contextualizar también la educación. En mi proyecto de intervención no está enfatizado tanto a las tecnologías, pero sí llevo estas herramientas a través de mi proyecto en las secuencias didácticas. Y pues bueno, no solamente es un alfabetizar digital, sino es la necesidad de alfabetizar emocionalmente al sujeto. Nuevas reflexiones, hay nuevos sentidos y significados de mi metodología, es ampliar panoramas, es ampliar sentidos y significados. Sánchez Puente señala, nunca debe omitirse la pregunta sobre los valores de la investigación social, la defensa de los derechos humanos, el espíritu crítico y su carácter eminentemente emancipador y libertario. Creo que una de las aspiraciones en este proceso de investigación es precisamente transformar y reinventar mi práctica. Gracias.